Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. En el centro aparece Manuel Maples Arce, vestido con una camisa blanca y un... alguna de las cartas de aquella lotería. La crítica especializada mostró de inmediato un gran interés por la nueva poeta y por su obra. Hace 8 días tuvimos la primera parte de una conversación con Pedro Ángel Palou. En esta segunda oportunidad de que aprecie usted la obra, el carácter, la personalidad de un hombre que decíamos hace 8 días es muchos hombres, va usted a poder darse cuenta cómo todo lo que ha hecho Pedro Ángel Palou, el ser escritor naturalmente, el ser apasionado de la gastronomía, del fútbol, el ser funcionario, se va usted a dar cuenta de cómo todo eso lo hace una suerte de hombre renacentista y hace que confluya y que desemboque todo ese conocimiento en su obra. Ojalá lo disfrute. A finales de los años 90, el grabador Alec Dempster y el versador Zenén Ceferino publicaron El Fandanguito, una especie de lotería jarocha elaborada a partir de los sones tradicionales del sur de Veracruz. Una década más tarde, en 2009, la capitalina Cecil Alaide Collins dio a conocer Yonki de Nada, su primer libro de poemas. El volumen consta de 10 segmentos que corresponden cada uno a alguna de las cartas de aquella lotería. La crítica especializada mostró de inmediato un gran interés por la nueva poeta y por su obra. Los especialistas coincidieron en señalar la originalidad y el vigor expresivo de los poemas que lo integran, así como el hecho de que el libro contenga una estructura hipertextual que remite constantemente a letras de piezas de rock, páginas de internet o instalaciones, y que al mismo tiempo esté marcado por un profundo escepticismo que, pese a su carácter frecuentemente irónico, ofrece al lector una sensación general de fatiga y decadencia, que resultan sorprendentes en una joven que contaba apenas con 25 años al publicar el libro. Lo cierto es que, pese a ciertos tropiezos rítmicos y una dispersión temática, Yonki de Nada es un poemario pleno de hallazgos, versos afortunados y secuencias logradas en el que se abordan asuntos tan relevantes como la perspectiva de género, el placer sexual, la soledad, la sobriedad y su contrario, la embriaguez, con un lenguaje sencillo y claro y un carácter de frecuencia onírico, y en todo caso, profundamente imaginativo. ¿No es eso acaso lo que solemos esperar de los libros de poesía? La buena noticia es que Yonki de Nada, que tuvo un tiraje inicial de apenas 500 ejemplares en su edición impresa, se puede localizar con facilidad en internet, en donde además es posible establecer vínculos con los otros productos culturales a los que el libro remite con frecuencia. Yonki de Nada, de Cecil Alaide Collins, un libro de inspiración jarocha que vale la pena leer. La India del Chincuete, del Mixteca y mala hora, déjame temblar. Como usted sabe, Pedro Ángel Palou es autor de esa novela que ya mencionó sobre Javier Villarrutia, pero sobre todo quisiera yo aquí recordar ese amplísimo, espléndido y profundo y lucidísimo ensayo sobre los contemporáneos que publicaste en la Universidad de Michoacán, ¿no es cierto? En el Colegio de Michoacán. En el Colegio de Michoacán, un libro que es imprescindible y que sin duda cambió la visión que teníamos hasta entonces de los contemporáneos. Pero por lo que estás contando, entonces es algo que te viene también de la infancia. Sí, claro que no era un estudioso de contemporáneos, era simplemente un lector hedónico, ¿no? Que adoraba y que se fue metiendo en ese mundo muy particular de contemporáneos.
Luego tuve la oportunidad, también muy pronto, en 86, yo creo que me quedó el último momento, yo ya estaba escribiendo esa novela, de conocer a Rubén Salazar Mayen en Cuernavaca. Me llevaría muchas horas platicar todo lo que aprendí de Rubén, pero como ya estaba muy viejo y tenía esta cosa cínica desde la juventud, ¿no? Pues por él cerraron examen de Jorge Cuesta. Me dijo, de amargura, ¿no? ¿Y usted qué va a escribir sobre contemporáneo? Estaba todo doblado, ¿no? Usted no puede. Pero sí me dijo algunas cosas interesantes que luego sirvieron para el libro. Eran uno de estos encuentros que organizaron los institutos de cultura, en ese entonces el de Morelos, pero a la misma vez era el momento de la banda esta de los Panchitos, la famosa banda. Entonces a los Panchitos los había intentado integrar el Departamento de Cultura del DF haciendo talleres en Nesa, talleres en Texcoco, y entonces los Panchitos iban como escritores. Pero claro, los Panchitos traían muy buena marihuana, ¿no? Y Rubén se echó unas, y entre el cruce de alcohol y marihuana, pues tuvimos que ir Felipe Garrido, yo y otros, Marco Antonio Campos, a recogerlo en los separos en Cuernavaca. Y yo, como me había hecho amigo, pues me llevaron con él, ¿no? Es que contigo sí habla. Y el pobre seguía cruzadísimo ahí, ¿no? Pero todavía tuve la oportunidad de conocerlo a él antes de escribir la novela, y gracias a la novela, después de poder haber abrevado en el archivo personal de Luis Mario Schneider. Yo creo que sin esa otra beta, pues no hubiera podido nunca llegar a este libro ya reflexivo y de ensayo, porque ahí la figura de Luis Mario fue muy importante. No solo era el gran recopilador de las obras de contemporáneos, sino yo creo que era quien más sabía del grupo. Cuando yo empecé a escribir ya el ensayo sobre contemporáneos, que intentaba situarlos histórica y sociológicamente por primera vez, es decir, explicar por qué un grupo tan impresionante de escritores surgió después de 11 años de lucha armada, y por qué es tan distinto al estridentismo, por qué es exactamente lo contrario, por qué finalmente gente como Maples Arce terminará pidiendo la expulsión de contemporáneos del país en la Cámara de Diputados, ¿no? Acusándolos de lectores de Gide y de Cocteau y pederastas, ¿no? Además. Maestro Pedro Ángel, yo quisiera preguntarle, aparte de la literatura, ¿qué otras son sus pasiones? Uy, muchas, pero en orden, la cocina y el fútbol, en ese orden, ¿no? Para mí guisar es como la contraparte de la escritura, porque a diferencia de los libros que se tardan tanto, uno guisa y de inmediato ve la reacción de la gente que come. Y es lo mismo que decía yo con los libros, ¿no? Uno quiere provocar felicidad y alegría en los demás. Cuando haces algo que es sabroso, que gusta, que hiciste con amor, de inmediatamente se refleja. Y ahora me he apasionado mucho por la cocina hindú y todas sus formas. Hice mucho cocina marroquí en algún tiempo, tagines y estas cosas, y ahora estoy experimentando con una cocina que es tan compleja y tan distinta, que es la cocina hindú, pero es como por periodos, ¿no?, de creatividad, y siempre mis hijos son como mis conejillos de indias. Y nos mencionaba entonces también su otra pasión, el fútbol. El fútbol. ¿Eso viene de familia o...? Sí, al fútbol caí por default, ¿no?, porque no era bueno. Toda mi familia estaba dedicada al fútbol. Mi papá tenía esta otra gran pasión, además de la historia, que era el fútbol, y en algunos 2 o 3 momentos de su vida tuvo una relación incluso con el fútbol profesional. Fue el presidente del Puebla, fue el presidente del estadio y de la sede del campeonato en 86 y en 70. Se preciaba de ser un muy buen amigo de Guillermo Cañedo, y hizo mucho periodismo deportivo. Él, tanto en radio, fue muchos años cronista de fútbol en vivo. Entonces yo iba al estadio Cuauhtémoc y veía el estadio vacío, y oía a mi papá que decía, con el estadio lleno hasta los tinacos, y yo decía, pero ¿quién le va a creer a mi papá? No, que los papás no dicen mentiras. Y mis hermanos empezaron a ser muy buenos jugadores, particularmente mi hermano menor, el que me sigue, que desde muy joven quiso ser portero,
Y él decía, pues tú no juegas ni con tu caquita. Y verdaderamente, como no jugaba ni con mi caquita, terminé siendo árbitro de fútbol. Eso le iba a preguntar cuál era su posición en el ninguna equipo. Posición, ¿no? Mi papá, cuando vio que yo era fatal, me dio las reglas del fútbol de Pedro Escartín y me dijo, haz algo. Y había una escuela muy famosa de fútbol en Puebla, la escuela de Trujillo. Es famoso porque ganó, yo creo que todavía es el que tiene el récord Guinness de dominar el balón. Era amigo de Pelé, yo qué sé. Entonces él enseñaba fútbol y a mí me enseñó a arbitrar. Y terminé arbitrando pues con mucha pasión. Yo creo que sigo viendo los juegos como árbitro. Yo creo que particularmente el novelista, de todos los tipos de escritor, yo por ejemplo que he convivido con mucho poeta, creo que es otra forma totalmente distinta de encarar la literatura. El novelista siempre se está desdoblando, requiere de desdoblarse. Está al servicio de personajes que desconoce, cuyas profesiones, cuyas vidas tiene que impersonar, ¿no? Como decía Faulkner, ¿no? El hermano gemelo del escritor es el personaje, pero es un hermano gemelo que desconoce. De pronto tienes que ser soldado sin haber pisado una guerra o sin incluso haber tomado un fusil, pero tienes que hacerlo de manera tal que logres que el lector crea que quien está ahí es un soldado, como me pasó en algún momento cuando escribí esa novela sobre box que se llama Con la muerte en los puños. Cuando terminé la novela, mi prueba de que funcionaba o no era que no la leyeran escritores, que la leyeran boxeadores. Entonces la llevé a Pipino Cuevas, se la llevé al Púas y se la llevé al Finito. Y finalmente el Finito fue quien la presentó, que hablaba mejor que Octavio Paz. Es un caso muy raro de boxeador que desde muy joven se psicoanalizaba con el hermano de José Luis Cuevas, con el Ricardo Cuevas Novelo, y que está muy bien físicamente porque en determinado momento se hizo una resonancia magnética y dijo, esto es mi última pelea. Entonces cuando yo veo que esa novela funciona en el mundo del boxeador, que se la cree, quiere decir que funcionó mi trabajo de desdoblamiento. Ahora, claro, tiene que hacerse un gran esfuerzo porque no lo puedes hacer desde tu escritorio. Claro. En ese caso, por ejemplo, yo tuve que ir a muchos gimnasios, discutir, platicar, dejarme golpear en algún momento, ¿no? Porque, como Ricardo Garibay lo hizo con el Púas. Claro, y decir, a ver, ¿cómo le hago pues para mimetizarme con este mundo en la colonia Guerrero y encontrar boxeadores que quieran hablar conmigo? Terminé incluso entrevistando para el libro, aunque no salen más que ciertas anécdotas, pero ya muy cambiadas, a Lupe Pintor, que no hablaba con nadie porque, como sabemos, mató a este boxeador irlandés, ¿no? En un trágico combate en México, y desde entonces no hablaba. Pero después de tantas horas de estar en gimnasios ahí, en Santa María la Ribera, en Puebla, en La Arena, terminé siendo muy amigo de muchos boxeadores. Y eso responde, creo yo, a tu pregunta. Es decir, el novelista no puede no ser omnívoro, no quererse comer el mundo del que está hablando, y para eso tiene que hacer a veces investigación de campo, a veces mucha investigación de carácter bibliográfico, histórico, y sobre todo eso, desdoblarse, ser de nuevo, ser otro. Entonces, yo creo que eso explica que gente como Juan Villoro, por ejemplo, es esta nueva generación de la que tú dices bien, que es un tipo totalmente distinto de escritor, que puede estar platicando de las cosas más aparentemente banales, ¿no? Yo me acuerdo en la juventud que nadie se atrevía a decir en el mundo intelectual que le gustaban los deportes. Carlos Chimal, por ejemplo, escribió la primera y única novela que se ha escrito en México sobre fútbol americano, y nadie la ha reeditado, porque en esa época era muy feo ver cómo te rechazaban, o ningún escritor mexicano decía que había telenovelas, por ejemplo. Yo me acuerdo que entonces yo veía El Maleficio y me encantaba. Maestro, vamos a un corte, regresamos con su comentario de las novelas. ¿Qué es el movimiento estridentista? En la siguiente cápsula conoceremos sobre este movimiento que surge en Jalapa en 1921. Vamos a ver un minuto por una imagen. El Café de Nadie es una imagen realizada por Alba de la Canal en 1930. Representa de manera ejemplar el movimiento vanguardista mexicano llamado estridentismo, el cual
Tiene 2 etapas, la primera en la Ciudad de México y la segunda en Jalapa. La fase capitalina incluye el nacimiento y desarrollo del movimiento, a partir de la aparición de actual número 1, hoja de vanguardia, presumiblemente en diciembre de 1921, escrita por Manuel Maples Arce, hasta 1925, cuando éste viaja a la ciudad de Jalapa para servir en el gabinete del general Heriberto Jara, gobernador de Veracruz. La segunda dura apenas 2 años. En 1927, los estridentistas, al igual que los funcionarios en turno, abandonan la ciudad. Este cuadro es un recuerdo que hace Alba de la Canal del movimiento. Estamos ante un retrato de sus personajes más significativos, enmascarados por la caricatura y la animalización de los rostros. Cada personaje se puede identificar por recortes de las publicaciones estridentistas. Por ello, el cuadro es un collage, palabra francesa que remite a la mezcla de pintura con otros elementos como papel periódico y madera, utilizados por los artistas de vanguardia de principios del siglo XX. En el centro aparece Manuel Maples Arce, vestido con una camisa blanca y un traje azul. Su hombro izquierdo es apoyado sobre la mesa que tiene frente a él. El brazo se duplica 3 veces, simulando un movimiento continuo. Parece estar presentando a sus compañeros en dirección contraria a las manecillas del reloj. A su derecha se encuentra List Azurbide. Debajo de él, Germán Cueto. Frente a este, Fermín Revueltas. Arriba de él, Arqueles Vela. Y en la esquina superior izquierda, Salvador Gallardo. La composición es circular y está construida por figuras geométricas fracturadas. Los rostros se confunden con las publicaciones, integrando un mismo plano dinámico y caótico. En el centro se ubica una mesa con círculos concéntricos simulando 3 tazas y un trapecio azul y amarillo, que indican un libro, sobre el cual posa su mano derecha Azurbide. El espacio pictórico está densamente abarrotado, un espacio donde nadie puede salir ni entrar, todos apelmazados como parte de una misma realidad artística. Este cuadro debió ser rechazado tanto por los pintores contemporáneos como por el público en general de Jalapa. Esta suposición se basa en las pocas noticias que tenemos de la plástica local en la década de 1920, marcada por el realismo académico. Para mí el libro central sobre el amor que he leído, y he leído libros muy interesantes, ¿no? Muy famosos, ¿no? Los fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, ese libro de psicoanálisis excepcional de Igor Caruso que se llama La separación de los amantes, pero me refiero a un libro que se llama Amor y Occidente de Denise de Rougemont, que viene a platicar y a dar toda la tradición amorosa desde los trovadores provenzales hasta los Minnesangue alemanes y el dolce stil nuevo que dio a Petrarca y a Dante y a la propia concepción del amor romántico del Renacimiento, que es la que sigue permeando ahora. Pero ese mismo profesor nos hacía leer con mucho cuidado Romeo y Julieta y nos decía, a ver, vamos a leer bien esta obra que nadie sabe interpretar, ¿no? Y a propósito nos pasaba fragmentos de estos llenos de merengue de Franco Sefirelli o de todas estas versiones ¿por qué no entendieron? Porque en realidad, nos explicaba este profesor maravilloso, Shakespeare se está burlando del amor. En la primera escena, Romeo está enamorado de una mujer, se está rasgando las vestiduras con un grupo de borrachines, amigos suyos, juveniles, y se va a matar. ¿Por qué? Porque no lo pelan, porque no le hacen caso, porque está desesperado. Entra a una fiesta, ya medio borracho, y ve a otra mujer, no de la que está hablando, y se enamora perdidamente de esa mujer, es Julieta, y los lleva a la perdición la propia concepción romántica del amor, porque en realidad lo que Shakespeare está diciendo, estos nunca estuvieron enamorados. Eso no es el amor. El amor requiere muchas otras cosas que se dan con los años, que no son esta concepción que Hollywood nos ha metido del enamoramiento. Y he hecho esta larga respuesta para dar a entender que para mí el amor es el tema central de la literatura, porque
todo gira alrededor de esa fuerza motriz que es el amor. Pero cuando yo escribo sobre el amor, escribo siempre desde el lado de la desilusión, porque creo que el desilusionado tuvo que ser iluso, en algún momento tuvo que habérsela creído, pero ya tiene toda la lista de sentimientos y de emociones que le permite comprender lo que significa en determinado momento de su vida el amor. No es lo mismo además el amor adolescente que el amor de los 20 o de los 30 años, que el amor tardío, que el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Claro. Ese amor y esa felicidad de la que nos has estado hablando, me parece también que la has proyectado hacia una faceta muy importante en ti, pero en ti y también para todos los demás, esa parte de convidar, esa parte de hacer este trabajo en favor de la cultura, esa parte también nutre y también es obra, ¿no es cierto? Claro, y más en un país como el nuestro. Yo me formé mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado en la universidad pública. Sé lo que significa el costo social, no solo de haberme formado a mí, sino de haber formado a tantas generaciones de mexicanos. Este ha sido un estado, cuando tú vas a otros países de América Latina te quedas verdaderamente asombrado de la diferencia sustancial entre lo que en México la educación pública ha hecho. Sí. Pero a la misma vez, cuando maduras, te das cuenta que tienes que devolver. No te queda otra que devolver eso que de manera tan generosa el país te ha dado. Y la única manera es servir, el servicio público. Puede ser trabajando en una universidad pública, es decir, dando clases, haciendo lo que... Pero también puede ser servir a tu estado, ¿no? Yo tuve esa oportunidad con un gobernador muy culto, muy popular por otro lado, que había venido de un mundo campesino. Por cierto, estudió su secundaria en Ciudad Mendoza, que es Melquiades Morales, y que entendió perfectamente que la cultura es central, que la cultura no es una cosita que adorna a los gobiernos o que al final del sexenio hay que hacer un museo para dejar algo, no. Entendió que la cultura es consustancial al propio trabajo de formación patriótica, de formación cívica, de formación de ciudadanos, de tejido social. Y bueno, yo aprendí muchísimo, ¿no? Porque incluso, obviamente, había muchos lugares de Puebla que yo desconocía, ¿no? No es lo mismo tener tu base y ir de vacaciones a algunos lados de Puebla que andar por 320 municipios, ¿no? Claro. Y descubrir que tenemos una huasteca, ¿no? Me acuerdo una llamada claro. que me hizo en ese entonces el que era en ese entonces el director del Instituto de Cultura de San Luis Potosí, Eudoro Fonseca, poeta, y me dice, oye, ¿ya van a reconocer los problemas que tienen Huasteca? Le digo, ¿por qué? Pues porque tu antecesor nunca quiso que hubiera Festival de las Huastecas, porque decía que Puebla no tenía Huastecas. Sí. Y me dice de broma, yo creo que vio mucho esta película de los 3 huastecos y que no hubo los 5 huastecos. Y bueno, me acuerdo de ese primer Festival de la Huasteca en Jicotepec de Juárez, en Puebla, conociendo tradiciones totonacas que yo, por ejemplo, desconocía, ¿no? Y allí tuve una experiencia que me marcó para siempre. Una niña, inauguramos una biblioteca pública y una niña habló en totonaco, la tradujo el director de la Casa de la Cultura, y la niña dijo una cosa muy impactante. Dice, está muy bien que hayan puesto esta biblioteca pública, qué bueno, dice, pero yo todavía le recuerdo que para venir a la biblioteca pública hago 6 horas. Pues sí. Y ahí se te caen los calzones, porque sí. te das cuenta que con la dispersión poblacional que tienen nuestros países, no puedes medirte en municipios, ¿no? Ahí entiendes que todavía hay mucho por hacer en este país y que lo importante es que las políticas públicas continúen, que nunca las hagas como dádiva o como regalo, sino que se queden, que si vas a formar jóvenes músicos en un pequeño municipio, esos jóvenes músicos tengan la oportunidad de llegar hasta unas sinfónicas y así les da su talento, y que no vayas porque hay un cambio de sexenio, de trienio, claro. que se les vaya a perder el pequeño conservatorio que hiciste en esa comunidad, aunque sea un conservatorio móvil, ¿no? Tener muy claro la mira de que no estás formando una generación, estás formando a muchas generaciones de mexicanos en un país ya muy distinto al que hizo la revolución. Claro. Con Pedro Ángel Palou podríamos seguir platicando sobre literatura, sobre historia, sobre comida, sobre fútbol, sobre arbitraje y sobre decenas de cosas
más. Mencionamos aquí solamente 2 de sus libros, que sin duda son también 2 libros tuyos notabilísimos, importantes y que marcaron un parteaguas en tu misma obra, ¿no? Me refiero al ensayo mencionado sobre contemporáneos y esta gran novela con la muerte en los puños. Podríamos hablar también de El amante del gueto, que es su novela más reciente, o nos podrías hablar también de en qué estás trabajando, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y yo quisiera cerrar con que nos dijeras, en honor al nombre de nuestro programa, cuál es tu propia Ítaca y a dónde quiere llegar Pedro Ángel Palou. ¿Te espera alguien? Pues no sé si alguien, pero sí me espera mi biblioteca, ¿no? Es una de las cosas que más extraño. Tengo ya un tiempo trabajando en Estados Unidos y nunca me pienso llevar mi biblioteca para allá. Es casi imposible técnicamente, son 17,000 libros ahorita, pero los extraño mucho, ¿no? A pesar de que son grandes y muy buenas las bibliotecas públicas en Estados Unidos, esa es mi Ítaca personal, ¿no? ¿Por qué? Porque son libros subrayados, son libros que que si yo los saco de nuevo del anaquel o del estante, sé qué significaron y por qué es esa edición y por qué esa portada y en qué momento lo leí. Siguiendo con el ejemplo del fútbol, como mi hermano jugaba en las reservas del Puebla, pues yo tenía el juego de las reservas y el juego. Entonces eran pues unas 2 horas y media o 3 horas y media que había que estar en un estadio muchas veces vacío. Entonces ahí leí muchos de esos libros. Yo me puedo acordar incluso quién estaba jugando. Este fue un Chivas Puebla que perdimos estrepitosamente, ¿no? Y era un libro importante de mi formación, pero claro, eran muchas horas de domingo dedicadas a ver mal fútbol y a leer mucho. Y a leer muy buena literatura. Bueno, pues Pedro Ángel Palou, desde su Ítaca, que es su biblioteca, estamos muy contentos de haberte tenido, Pedro Ángel. Muchísimas gracias. Usted desde su biblioteca o desde su casa, espero que haya disfrutado de este programa y haga de este programa su propia Ítaca. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.